Esa pastelería está cerrada. Tengo una fichada que abría a las 6:30 de la mañana. Bueno, pues ya he desayunado. Todavía no se ha puesto en marcha la gente. Ya me gusta. Es Navidad. Y todavía es Navidad. Podéis imaginaros ya que es como todas las demás que os estoy enseñando, una iglesia románica. Suelen ser del siglo XII, si no me equivoco. Son muy bonitas. La iglesia se llama Santa Romà de les Bons y el castillo es el Castell de les Bons. Bueno, esta noche, que se supone que tenía que dormir mejor, he dormido fatal, porque había un grupo de escolares en el hotel y no tan escolares. Han estado hasta las 2 de la mañana con el ascensor todo el rato abriendo, cerrando, pegando voces, patadas, golpes, gritos. Ha sido demasiado. Si miras los perfiles, da miedo los picos de desniveles. Yo creo que es mejor no mirarlos. Tú vas haciendo, vas pensando en tus cosas, en tu mundo, y sin darte cuenta estás arriba. Como te pongas a contar metros, estás perdido. Vienen por ahí las nubes amenazantes del Valle del Madriu, del otro lado. Coll d'Ordino. Brico consejo del día: cuidado con las raíces mojadas. Es lo más traicionero que hay, una raíz mojada. Se ve el Coll de Jubei, por donde pasé ayer viniendo del Valle del Madriu. Estoy haciendo el paso romano. Madre mía. Me quejo por quejarme, porque prefiero esto 1000 veces a las bajadas romperrodillas, aunque vaya con el corazón en la boca. Esto es el Buxus, muy típico del Pirineo. Lo que sí estoy notando, el tema de la mochila, que sí que penaliza mucho el peso, pero me estoy haciendo un poquito a ella. Al ver, el cuerpo se va acostumbrando. Lo bueno de hacer días seguidos es que te vas poniendo fuerte. Hay un canal de un señor que creo que es suizo, que se llama Never Too Late. Me encantan sus vídeos, es una pasada. Ya ves que soy un friki de los canales de montaña, Le sigo gente de todo el mundo. Y este señor, pues bueno, creo que ha empezado a hacer montaña también tarde. Y yo con 52 años, casi 53 ya, estoy rompiendo ahora mis límites. Pero vamos, que nunca es tarde, como dice este youtuber. Estoy en la senda pirenaica, ya tendría que llegar al Coll d'Ordino. Me quedará muy poco porque estoy a más de 1900 metros de altitud ya. Hoy quiero llegar a Arinsal. A ver si puedo llegar a Arinsal y dejo Andorra ya prácticamente finiquitada. A ti te dicen ahora que estás en Andorra y no te lo crees. Esta Andorra me gusta más que la otra, Bueno, haciendo todo un descubrimiento, de verdad. Aquí tiene que haber nieve, tiene que nevar y esto tiene que ser una lucha diaria de no hundirte hasta la rodilla, hasta la cadera en cada paso que des. Y días de abrir huella y de hacer solo 5 kilómetros. Eso es lo que tiene que ser el GR11 invernal. Bueno, pues me quedan 9 kilómetros para el Colacao de los 300 kilómetros. Eso ya es la tradición del GR. El GR en 8 Colacaos, ¿no? ¿Me parece? ¿Cuántos kilómetros son? No os lo vais a creer, es que no lo sé exacto. Qué montón de pájaros que hay. Qué bonito. La que tienen liada. Un montón de huellas de animalillos. Pues yo ayer, en serio, yo ya no estaba para hacer esta subida. Imposible, Es que lo habría tenido que hacer por obligación, por una situación de emergencia o lo que fuera. A lo mejor sí la haría, no lo sé, pero yo no podía más. Esto es curioso porque yo pensaba que no recuperaría ya. Una de las cosas que siempre me quejo de la edad
es que recuperas menos, pero yo hoy me he levantado y es que me levanto bien. Bueno, debe ser el paso de los días. A ver, vamos a buscar la cámara. Si hago el corte aquí, os pensáis que estoy como un toro, ¿eh? Mi ritmo no es este, mi ritmo es este. Este es mi auténtico ritmo. Y no lo voy a esconder, ese es mi ritmo. Ahora, puede quedar muy épico, ¿eh? Si haces los cortes adecuadamente, puede quedar muy épico el vídeo. Pero hostia, este tío cómo sube. Es una máquina, ¿eh? Venga, va, que llego a la fonda de la Navina y cargaremos agüita, ¿vale? Pues nada, ya llego al collado. Aquí empieza a hacer un poquito de frescor, ¿eh? Uf. ¿Esta es la fuente de la Navina? Sí, no, sí, no. Necesito agua. No. ¿Esto qué es? Bueno, pues aquello que acabo de pasar es una mesa de orientación. A mí no me ha orientado mucho, la verdad. ¡Guau! Hace fresquito, ¿eh? Con el airecillo. Por ahí se va el pico Casamaña, 2740. Carreterita. Ahí enfrente se ven pistas, se ve una estación de esquí. Y no me extrañaría nada que fuese la estación de Pal. Aquella de ahí delante. En Pal aprendí yo a esquiar. Con 16 añitos, ¿quién los pillara? En una semana blanca con el cole. ¿Quién los pillara? Esta veta tiene que tener... ¿cobre? ¿Puede ser? Pues ni idea de si esa roca tiene cobre o no tiene cobre. Yo de geología muy poquito, lo justo. La única geología que sé es por el Minecraft. Que tienes que ir con cuidado siempre de no caer en un pozo de lava. Que te mueres. Ordino 1h30, Font de la Navina 10 minutos. Vaya, podía buscar yo la Font de la Navina arriba. Es que no sé por qué pensaba que tenía el waypoint arriba en el Colle de Ordino. Esta bajadita es súper agradable. Y está muy bien marcado aquí el GR. Esta parte de aquí está muy bien marcada. Por suerte no dependo exclusivamente de esta fuente, porque no hay agua. ¿Habéis oído? Eso será el picot negre, seguramente. Ah, sí que era un picot negre. Era un picot negre. Estaba aquí picando este árbol muerto. Cuando me ha visto se ha ido volando, ahora lo he vuelto a ver otra vez. En la GoPro no se va a ver, imposible. En estos momentos echo de menos mi cámara zoom, pero es que como para cargar con ella. Está por aquí. Me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que estoy recorriendo por primera vez en mi vida un país a pie. Ah, no es tan gordo el hielo. En medio quizás sí, pero... Qué bonitos y qué tranquilos que están. 2 caballos ahí. Qué guapos que son. Bueno, pues ahí tenemos, ya he hecho todo el desnivel de bajada. Ahí tenemos a Segudet y Ordino. Bueno, pues cambio de clothes, change of clothes. Porque está empezando a caer ahora con ganitas, ¿eh? Esto empieza a mojar, ¿eh? Me voy a buscar cotas altas, a ver si con suerte arriba es nieve. Jalabobos. A ver si baja la temperatura y nieva, ¿no? Estaría bien. Estaría bonito que nevara. Cada vez que bajo al valle hay un denominador común en todos ellos. El ruido. Pero bueno, que también tiene sus cosas buenas, ¿eh? Mucho caliente, una buena cama, yo qué sé, pastelería, todas las guarradas que no se tienen que comer, ni los refrescos que no se tienen que beber, pues ahí. Una lluvia que no es muy allá, pero acaba calando.
Estoy muy contento con estos pantalones, se me están rompiendo y creo que voy a repetir. Andorra me está gustando, pero tengo ganas de meterme ya en Pirineo un poquito más salvaje. Aquí daría para salto base. No me voy a acercar. No, porque hay piedra suelta y no llevo paracaídas. En 12,89 me toca los 300 kilómetros. ¿Pero dónde va esto otra vez? ¿Otra vez para arriba? ¡Qué guapo! Aquí hay exposición. Este sendero así, ¿nos recuerda al de la película El Señor de los Anillos? Cuando vienen los espectros esos por el camino al fondo. Camino así largo, con un bosque cerrado, frondoso. Bueno, ahora hay que ponerse serios. A ver, Javi, que tú dices que me lo hago con agua. Llevo leche en polvo, ¿vale? Que lo sepas. Bueno, yo creo que queda bastante bien, ¿no? Yo creo que queda bastante bien el colacaíto. Buenísimo, tú. Ahora le estoy tomando el pulso al GR. Hostias, que hoy me encuentro en plenitud. Bueno, por lo menos a ver si consigo lo que quiero. Tengo que llegar a Arinsal hoy, porque quiero dejar Andorra prácticamente finiquitada. Bueno, pues ahora ya estoy casi llegando aquí abajo a la Cortinada. Se ven las casas entre los árboles. Y ya me quedará superar este último muro de aquí. Este lugar me está pareciendo bastante más tranquilo que todos los demás núcleos de población que me he ido encontrando. Qué bonito. ¡Y bonito! Qué mimosillos que son los gatos, también. Qué mimosillos que son. Vale, yo me tengo que ir, Miau, sí. Adiós. Qué tranquilito es este pueblo. Este sí me está gustando. Un montón de gatos por las calles. Guau, me voy a tener que poner la chaqueta. Empieza a hacer fresquillo, Y ahora viene una subida. Muraco final a Arinsal. San Martí de Cortinada, otra iglesia románica. Buah, si tuviera tiempo me metía aquí ahora mismo a comer. Pero luego cualquiera hace la subida con el estómago lleno hasta arriba. Estaba yo ahí todo emocionado subiendo calle arriba y me he encontrado la fuentecita esta, voy a llenar. Está bajando la temperatura, rapidito, Me tengo que poner otra vez el cortavientos porque además hay aire. Cambiarme un poco de ropa porque estaba empezando a notar frío. Ahora subiendo, pues supongo que sudaré, entraré otra vez en calor y me sobrará. Y ahí está la Cortinada. Aquí voy subiendo. Ahora se relaja un poco la subida. Esto no es un camino normal, Voy de Les Cases a la izquierda y Roc del Castell a la derecha. Eso tiene un gradiente guapete, No veas con la subidita. Bueno, como ya os he dicho en algún momento, me voy guiando con el Garmin Fenix, pero de vez en cuando abro el móvil y me gusta orientarme con el Horus Maps. Me gusta mucho porque tengo la visión
de todo el mapa, ¿no? Y el Garmin es un coñazo de ampliar y de meterle zoom y de mover el mapa. En cambio aquí veis, ya veo el collado, está a 1954 y sé más o menos lo que me queda de desnivel para llegar. Estoy alucinando con este bosque. No paro de oír ruidos de bichos y estamos ya cerca del Parque Natural del Alt Pirineu y ahí hay osos. Y aquí es que los veo. Me lo imagino, me gusta imaginármelo a veces. Y voy bien, estoy donde tengo que estar. Pero el Mapi se ha sacado un track de la manga. Me ha tirado ahí una línea recta que de verdad es que no hay sendero, lo he estado mirando y no hay. De momento, mis dos partes favoritas de Andorra. El Valle de Madrid y la parte esta de la Cortinada hacia Arinsal. Y seguramente Coma Pedrosa, claro. Desde la Cortinada, cuando he dicho el muro, que me faltaba el muro, lo decía por decir, no me imaginaba que realmente era un muro esto. Es un muro. Y una madriguera con un bichito. No voy a negar que estoy cansado, ¿eh? Ahora está cayendo un poquito más. Vaya, molaría que cayera aquí un nevadote ahora, pero... Llega un momento que la montaña se acaba. Por muy dura que sea la pendiente, cuanto más dura, más rápido se va a terminar el desnivel. Pero no es infinita. Y ya estamos en el collado. Aprendí a base de hostias a bajar. Unas hostias voladoras, que aquello era de miedo. Te pegas hostias así con mi edad ahora y te rompes todo. Madre mía, éramos de goma. Bajadas infames. Aquí no se aguantan de pie ni los árboles ya. Lo resbala un cojón. Bueno, y arriba era peor, que había las raíces. Y llegamos a Arinsal. Ahí tenéis los telecabinas que suben a la estación de esquí. Pues he llegado al hotel de Arinsal y pues al final he acabado bastante cansado, ¿eh? Estoy cansadito. Y nada, ahora recogeré un poquito las cosas y... donde siempre, duchita, comer algo, descansar... Descanso merecido. Bueno, un saludo muy fuerte a todo el mundo y espero que os esté gustando esta serie de GR11. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in